primer tema que vamos a tratar es sobre prisión preventiva, que está muy de moda, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos decir sobre la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida restrictiva de la libertad, es una medida cautelar. ¿Y para qué es necesaria? Para garantizar la presencia del imputado en el proceso penal, ¿no? Para garantizar, eh, para que el proceso se lleve a cabo, para que cumpla sus objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? De un lado, la investigación y sanción del delito, ¿no? Investigación, juzgamiento y sanción del delito, ¿no? Entonces, además, para ello se quiere evitar precisamente la fuga o del procesado al proceso, y que con esto no solamente dificulte o imposibilite estas funciones del proceso penal o estos objetivos del proceso penal, sino también este, eh, se permitiría la impunidad, ¿no? Entonces, la prisión preventiva precisamente busca eso, ¿no? ¿Y qué podemos decir? Según el profesor Víctor Cubas Villanueva, la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional. Es decir, que es una medida que recae directamente contra la persona de quién, del imputado, ¿no? Investigado, ¿no? En este caso. Es provisional. ¿Por qué se dice que es provisional? Porque solamente dura mientras esté en trámite el proceso penal, ¿no? Mientras se cumpla este objetivo de la tramitación del proceso penal. En el caso en que ya exista sentencia definitiva, la prisión preventiva queda sin efecto. Incluso también se habla de plazos que pueden ser renovados, ¿no? Y es excepcional. ¿Por qué se dice que es excepcional? Porque en realidad lo que se pretende es que la persona, el del imputado, comparezca al proceso en situación de comparecencia, sea comparecencia restringida o comparecencia simple. Por eso que la privación de su libertad y la puesta en un establecimiento penitenciario es excepcional, es la última ratio. ¿Y por qué? Porque existen ciertas circunstancias que determinan ello. ¿Y quién dicta la prisión preventiva? La prisión preventiva lo dicta el juez de la investigación preparatoria. Como ustedes han podido ver o han visto hasta ahora, el proceso penal tiene varias etapas, ¿no? Primero la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento de juicio oral, ¿no? De la etapa final, de ahí donde se emite la sentencia. Entonces, estamos hablando que la prisión preventiva es una medida que se da al inicio del proceso, en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Que está destinada contra el imputado, ¿no? Y en virtud de esta medida, pues, se restringe su libertad individual ambulatoria, quiere decir que ya no puede circular libremente, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues para asegurar los fines del proceso, ya lo dijimos. ¿Cuáles son? La investigación, el juzgamiento y la sanción del delito. Muy bien. Para el profesor, ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, se trata pues de una medida coercitiva o cautelar. Coercitiva o cautelar, ¿no? De mayor gravedad, que se dicte en un proceso penal, ¿no? Que implica pues la privación de la libertad del procesado mientras dure el proceso, mientras el proceso esté en trámite o hasta que se pueda variar esta medida o cesarla, ¿no? ¿Y cómo se puede variar esta medida, no? Se puede variar a una de comparecencia con restricciones y se produzca el cese de esta medida. En la casación penal 01-2007 Guaura, se dice que la prisión preventiva es una medida coercitiva personal. Se reitera el concepto. Estrictamente jurisdiccional, es decir, que la decide el juez penal, y juez, como dijimos, de la investigación preparatoria, no otro, no puede dictarla el Ministerio Público ni ninguna otra autoridad. Pero sí hay que considerar que la prisión preventiva se da o se decide o se adopta a solicitud del Ministerio Público. Y esta solicitud se llama requerimiento de prisión preventiva.
¿no? Y se da en un proceso penal debidamente incoado. Y otra característica de la medida de prisión preventiva es que sea imprescindible, ¿no? Absolutamente imprescindible. Porque si hay otra medida que asegure la presencia del imputado al proceso y que resulte menos gravosa, se debe aplicar esa y no la prisión preventiva, ¿no? O sea, la prisión preventiva es algo absolutamente, sí, se debe aplicar cuando es absolutamente imprevisible, que no hay otra forma de asegurar la presencia del imputado al proceso. Y sirve, pues, para evitar que el imputado se fugue. Y además, también para que éste, estando en libertad, no pueda ocultar o destruir las fuentes de prueba, ¿no? ¿No? No se puede atribuir papel de instrumento de la investigación penal ni tiene un fin punitivo. La prisión preventiva no tiene una finalidad punitiva, es decir, no cumple el papel de sanción. No es una sanción. De ahí un poco sentimiento popular, dice, bueno, estos delincuentes XX deben estar presos, ¿no? ¿Qué hacen en la calle, ¿no? Cuando se les imputa la comisión de delitos graves, ¿no? Pero no es una sanción penal, es una medida que solamente asegura la presencia del imputado al proceso. Según el profesor Cáceres Julca, la prisión preventiva o provisional constituye una medida cautelar de carácter personal. Es personal, dirigida única y exclusivamente contra el imputado, acorde con su naturaleza y que es la que garantiza, como dijimos, los fines del proceso, ¿no? Y el cumplimiento de la futura y eventual pena que se puede imponer. O sea, además, si se demuestra en el proceso penal que el imputado cometió el delito mediante los medios probatorios que puedan ser actuados y valorados, se le aplicará una correspondiente sanción penal. Entonces, aseguraría, o sea, la prisión preventiva, pues, se convertiría en prisión definitiva, ¿no? Y al verse dado, implicaría que el imputado no se fugaría y podría cumplir la sanción que se le impone. Eh, Muy bien, ¿qué más podemos decir al respecto? El Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha dicho, pues, que la prisión preventiva tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso, ¿no? En otras palabras, los fines del proceso, los objetivos del proceso, ¿no? No es una medida punitiva, no es una sanción penal, no tiene efectos de sentencia condenatoria, ¿no? Tampoco significa adelantar opinión o respecto a la culpabilidad del imputado, eh, respecto a la comisión del delito, ¿no? Eh, Esta medida cautelar es diferente a la medida cautelar del proceso civil, ¿no? Donde un embargo sí es casi una prognosis de la sentencia, ¿no? A imponerse, ¿no? Acá no, porque una persona puede sufrir prisión preventiva y eventualmente ser más adelante absuelto, ningún problema, ¿no? Entonces, no significa prognosis de pena, no significa adelanto de sanción, no para nada. Eh, Porque si se concibiera como sanción, se incrementaría el principio constitucional de presunción de inocencia. Recordemos, todas las personas somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, es decir, mientras no se demuestre su culpabilidad. Y la medida cautelar de prisión preventiva tiene como objeto regular la eficiencia plena del proceso penal. Características de la prisión preventiva. Es facultativa, ¿no? Según el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. No es una medida imperativa, sino facultativa. Es el juez el que la decide. El juez decide, como dijimos, a solicitud, a requerimiento del representante del Ministerio Público, ¿no? Y el juez, ¿en qué se basa para dictar prisión preventiva contra un imputado? En la ley, en el Código Procesal Penal, y en los hechos que son materia de investigación y juzgamiento, ¿no? Entonces, ello determinará, pues, la imposición de la pena de prisión preventiva, ¿no? Luego de que el juez también realice un juicio de razonable. Para imponerse la prisión preventiva deben concurrir tres requisitos, ¿no? Dice el Código Procesal Penal, no dice la norma objetiva, ¿no? Estos requisitos son copulativos, es decir, concurrentes. Deben darse los tres a la vez. ¿Cuál es el primer requisito? Prueba suficiente.
¿Quién recaba la prueba o quién ha recabado hasta en estos momentos en investigación preparatoria? Recordemos, el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público recaba todas las pruebas, es su investigación, es una buena investigación. Recordemos, en el nuevo modelo procesal penal, el Ministerio Público tiene una labor, un papel muy importante, que es la de investigación. Es el juez y realiza la labor que hacía el juez instructor. Muy bien. Entonces, para dictar prisión preventiva se requiere prueba suficiente. Prueba que dice que el imputado sería el presunto autor del delito. Hasta este momento no se ha demostrado que sea responsable del delito imputado, sino que demostraría que es el imputado sería, o se presume que es el autor del delito, ¿no? Existe pues prueba que vincule al imputado con el hecho punible, con el delito. Eh, todo ello es para garantizar la libertad personal, ¿no? Entonces, se da como primer requisito para la dación de la prisión preventiva, un poquito, perdón, con mi computadora, gracias. Para dictar la prisión preventiva, o para dictarla, solamente debe ser cuando existen fundados y graves elementos de convicción, para estimar, pues, razonablemente la comisión de delito que vincula al imputado como autor o partícipe del delito. Este es el primer requisito. ¿Y cuál es el segundo requisito? Un momentito, por favor. Prognosis de la pena superior a 4 años. Se ha variado. Inicialmente se concebía que era 1 año, fue aumentando y ahora ha quedado definitivamente 4 años. O sea, no solamente debe existir suficientes elementos de convicción, ¿no? Que vincularían al imputado con el delito, sino que el delito, materia de imputación, debe tener una pena que sea superior a los 4 años, ¿no? Además, para ello se debe realizar un análisis preliminar de las evidencias disponibles, evidencias probatorias. Y sobre la base de ello, sobre la base del análisis de las evidencias recabadas respecto al delito imputado, se debe hacer un prognosis de la pena que podría aplicarse la ley al imputado. Es decir, tenemos el delito, tenemos las pruebas que acreditarían su comisión por parte del imputado, y si este delito supera los 4 años de pena privativa de libertad, correspondería o se produciría el segundo requisito, ¿no? Muy bien. Y esta perspectiva, este cálculo, este análisis debe ser en el caso concreto. Tercer requisito, y es aquí donde se evidencia un poco más la dación de la prisión preventiva, ¿no? El peligro procesal. Se da, pues, cuando sea previsible o se presuma que el imputado, por sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegirse que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, es decir, se fugará o obstaculizará la averiguación de la verdad. Acá hay dos requisitos en uno. Por ejemplo, respecto al peligro al peligro de fuga, es cuando el imputado no tiene arraigo, no tiene domicilio conocido, no tiene trabajo, no tiene una familia. Entonces, digamos que al no tener un arraigo, algo que lo ate al lugar donde se le va a juzgar, podría fácilmente irse del lugar, irse, desaparecer, ¿no? Huir. Ese es un requisito. Y el otro, que está contenido dentro del peligro procesal, es que estando en libertad obstaculizaría la averiguación de la verdad. ¿Y cómo la obstaculizaría? Simplemente desapareciendo elementos probatorios, por ejemplo, amenazando o desapareciendo testigos, podría eliminarlos, ¿sí? Entonces, de esta forma va a dificultar el establecimiento de la verdad, ¿no? Porque al desaparecer pruebas, al ocultar pruebas, al amenazar testigos, por ejemplo, no se encontraría
no se demostraría, mejor dicho, su responsabilidad. ¿Qué más, qué más se necesita para la dación de una prisión preventiva? El juez de la investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al pedido o requerimiento del Ministerio Público de que se aplique prisión preventiva, realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Es decir, el juez de la investigación preparatoria, cuando se lo pida al representante del Ministerio Público, mediante el requerimiento de prisión preventiva, en la cual el Ministerio Público adjuntará medios probatorios que demostrarían la vinculación del imputado con el delito, el juez va a convocar a una audiencia pública, ¿no? Dentro del plazo de 48 horas. ¿Y quiénes están obligados a concurrir? El fiscal, que es el que propone la prisión preventiva, el diputado y su defensa, y su abogado de elección. Si el abogado defensor de elección del imputado no concurre, se le puede nombrar defensor de oficio del Ministerio de Justicia. Y ahora, en el nuevo modelo adversarial, oral, donde se aplican los principios de contradicción, de inmediatez, de publicidad, eh, en la audiencia de prisión preventiva, las dos partes, la contraparte, el abogado de la defensa con el Ministerio Público van a debatir respecto al pedido del Ministerio Público de la prisión preventiva, de forma oral. Y en esa audiencia, además, se va a analizar las pruebas, se va a rebatir las pruebas. Por ejemplo, el defensor del imputado, ¿qué va a hacer en esa audiencia? Va a tratar de hacer que se caiga el pedido de prisión preventiva, ¿no? ¿Cuestionando qué? Los requisitos, para los tres requisitos, ¿no? Para la prisión preventiva, ¿no? Dirá pues que básicamente no existen pruebas que vinculen a su patrocinado con el delito, ¿sí? O que, bueno, el más objetivo es el tema de la pena de 4 años, ¿no? Un poco más difícil de discutir, porque eso está dado en la calificación del delito. Pero podrá discutirse además en dicha audiencia que se podrá discutir que el imputado tiene arraigo. ¿Y cómo lo acredita? Con el certificado domiciliario, con el certificado de trabajo, tiene familia, tiene ingresos, en fin, tiene una pensión, tiene negocio. Entonces va a ser posible que huya, ¿no? En lugar de los hechos. Y también va a decir, bueno, mi patrocinado por su conducta, sería incapaz, puede amenazar testigos, desaparecer pruebas, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a debatir y eso lo va a apreciar el juez. Y el juez va a ser el que decide el otorgamiento de la prisión preventiva. ¿Y cómo resuelve el juez dictando o no prisión preventiva? Porque el juez puede desestimar en base a toda la audiencia, ¿no? Puede decir, bueno, en realidad no concurren los tres elementos para la dación de la prisión preventiva, ¿no? No concurren copulativamente, concurrentemente los tres a la vez, hay uno que se cae, ¿no? Por ejemplo, el juez puede decir, si bien es cierto el delito es superior a 4 años, si bien es cierto existen indicios probatorios de la comisión del delito por parte del imputado, pero el señor tiene arraigo en el lugar donde se le va a investigar y emitir sentencia, o el señor por su conducta, por sus antecedentes, no va a desaparecer pruebas, en fin. Entonces, el juez puede desestimar porque uno de los requisitos no se cumple, ¿no? Por ejemplo, el tercero. O puede que no se cumplan dos de los tres requisitos, ¿no? Contrario sensu, si el juez considera que sí concurren los tres requisitos y que la medida restrictiva de libertad de la prisión preventiva es necesaria, imprescindible, porque de otra forma no se puede llevar en éxito el proceso, puede dictar la prisión preventiva. Entonces, esta decisión se expresa en un auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva. Y en este auto se debe describir sumariamente el hecho o los hechos que la motivan, ¿no? ¿Qué hechos? ¿Qué hechos la motivan?
el peligro de fuga, la obstaculización, en fin, ¿no? Y también hechos del delito, ¿no? El delito mismo. Las normas transgredidas, el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Elementos probatorios que acreditan los tres requisitos, ¿no? Que justifican la prisión preventiva. Y además cita la norma procesal penal aplicable, los artículos del Código Procesal Penal. Asimismo, el imputado tiene que estar debidamente identificado y individualizado, ¿no? Debe constar claramente su nombre, apellidos, no sobrenombres, edad, lugar, fecha de nacimiento, nombre de sus padres. ¿Y esto para qué? Para evitar detenciones por homónimo, ¿no? O sea, debe haber una serie de datos del imputado, ¿no? Si el juez de la investigación preparatoria no considera fundada el requerimiento de prisión preventiva, optará por la medida de comparecencia restringida o simple su causa. El juez dice, ¿no? No se justifica que el señor sea procesado bajo prisión preventiva, ¿no? Entonces, suficiente para mí, como juez, que el señor comparezca, ¿no? Con restricciones, con las restricciones de comparecencia restringida, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ¿no? Por ejemplo, comparecer al lugar de juzgado firma cada 20 días, ¿no? No viajar sin avisar al juzgado, o no frecuentar lugares de dudosa reputación, etc. O puede que el juez diga, bueno, no, le doy comparecencia simple, es decir, comparecencia sin ninguna regla de conducta. Muy bien. El auto que estima la prisión preventiva puede ser apelado. ¿Quién lo apela? Si se declara fundada la prisión preventiva, la defensa del imputado, ¿no? Concedido el recurso, se eleva los actuados a la Sala Penal Superior, la cual podrá confirmar o revocar la prisión preventiva. Contrario censo, si el juez declara infundada o improcedente la prisión preventiva, ¿quién apelará? El representante del Ministerio Público para que la Sala Superior pueda revocar esta decisión del juez de investigación preparatoria y declarar fundada la prisión preventiva. Muy bien. Dijimos pues que la prisión preventiva es una medida excepcional. Está limitada en el tiempo y no tiene duración definitiva. Es decir, que el juez en la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva debe decir por cuánto tiempo será la prisión preventiva. Puede darla por 9 meses, según el 272, artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal, pero sí, para un proceso no tan complejo. Y si se trata de un proceso complejo, puede eh, no durará más de 18 meses. O sea, puede duplicarse por 18 meses. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Presupuesto constitucional en la prisión preventiva, ¿no? Rápidamente, nos alcanza el tiempo, estamos casi el cuarto de hora, ¿no? De cuarto del principio de proporcionalidad, ¿no? Sigue que los procesados reciban tratos inocentes como mínimo, no reciben un peor trato que los condenados, ¿no? Entonces, hasta este entonces, el imputado que es afectado con prisión preventiva se le reputa, sigue reputándose inocente, mientras que no se demuestre su culpabilidad. Y este principio de proporcionalidad tiene tres subprincipios, ¿no? Su principio de idoneidad, ¿no? La idoneidad supone que la prisión preventiva es una medida que se aplica cuando no existe otra medida menos gravosa y lesiva a su derecho de libertad. Si existe otra medida menos gravosa, como la comparecencia restringida, por ejemplo, se le debe aplicar comparecencia restringida y no prisión preventiva. Si para la investigación o para el juzgamiento, el juez de la investigación preparatoria considera que el éxito del proceso se puede garantizar con la comparecencia restringida del imputado, debe dar comparecencia restringida y no prisión preventiva. ¿Qué más tenemos? Necesidad o de alternativa menos gravosa. Nuestro principio de necesidad. Eh, esta medida debe ser, digamos, si existe otra medida
igual, ¿no? Menos gravosa o con menos intensidad en su libertad. ¿Y cuál es la medida de menos intensidad en su libertad? Por ejemplo, la comparación restringida debe darse eso, ¿no? La prisión preventiva se da en tanto y en cuanto pues existan circunstancias, ¿no? Como ya le dijimos, para evitar el peligro de fuga o obstaculización de la investigación, ¿no? Eh, si con la competencia restringida no se produce peligro de fuga ni obstaculización, bienvenida a la comparecencia restringida, ¿no? La idea es que en el proceso penal se afecte en la menor medida posible los derechos fundamentales del imputado, los derechos fundamentales sustantivos o procesales. En este caso, la libertad personal es un derecho fundamental que va a ser restringido o afectado por la prisión preventiva. Recordemos que una vez lo dijimos al inicio de esta clase, de este diplomado, que los derechos fundamentales no son absolutos, pueden ser restringidos, relativizados bajo ciertas circunstancias, ¿no? En este caso, se restringe la libertad personal en aras de que pese otro derecho fundamental importante, la investigación y sanción del delito, en beneficio de la sociedad. Porque en buena cuenta, la investigación y sanción del delito no solamente es castigo, no solamente representa el pago de reparación civil en la parte de gravedad, sino también cumple fines a favor de la sociedad, ¿no? Y es su principio de proporcionalidad en sentido estricto. Obliga a que la vida, si que la vida considerada suficiente para el fin perseguido no suponga un tratamiento excesivo en relación al riesgo para el proceso, sino con el interés que justifica teológicamente. Es decir, si la prisión preventiva cumple la finalidad del proceso, investigación y sanción del delito, y evita el peligro de fuga y obstaculización, está bien dada la prisión preventiva. ¿Qué más vamos a poner? Otros principios de legalidad. El artículo 253 del Código Procesal Penal peruano nos dice que la obligación de sometimiento de la ley para la restricción de cualquier derecho fundamental. Es decir, si voy a restringir el derecho fundamental a la libertad, debo hacerlo conforme a los parámetros que la ley me impone. En este caso, la norma procesal penal. Muy bien. Además, debe existir un, eh, una autorización legal para que sea procedente el acuerdo de prisión. La limitación a la libertad debe ajustarse a las determinaciones legales y a las exigencias previstas por la norma. La norma dice, ¿por qué se restringe la libertad personal a través de la prisión preventiva? ¿En qué casos? Ya dijimos, ¿no? Los tres requisitos. Entonces, la norma establece por qué debe ser procedente la prisión. Pero no olvidemos que la norma procesal penal es una norma infraconstitucional que debe siempre darse o promulgarse en consonancia con la Constitución, que es la norma suprema. Recoge derechos fundamentales como la libertad personal. La prisión preventiva no solamente debe adoptarse en función al cumplimiento de requisitos que dice la norma procesal penal, sino que debe darse al interior de un proceso penal, ¿no? Y no de otra naturaleza. Eh, Ni ser sujeta a procedimientos distintos a los previstos en la ley, ¿no? Entonces, a la adopción de la prisión preventiva y su desarrollo se tiene que acomodar, acondicionar según lo que indica el Código Procesal Penal.